Vamos a ver entonces hoy una motivación para la forma en que la relatividad va a tratar el campo gravitatorio. ¿Se está escuchando? Escucha. Bien, bueno. Entonces, de lo que se trata hoy es de ver cómo se resuelve el problema de formular el campo gravitatorio en el marco de la relatividad. Nosotros lo que hemos visto en el repaso de relatividad especial es que las leyes de la física quedan expresadas de manera satisfactoria frente al principio de relatividad ante transformaciones de Lorentz cuando las leyes se escriban de manera covariante. Si yo tengo una ley escrita de manera covariante, lo que esa ley me está diciendo es que un tensor que está de un lado de una ecuación se iguala con otro tensor que está del otro lado, del mismo tipo que el tensor que está a la izquierda, y bueno, ante transformaciones de Lorentz, cada tensor se transforma con ciertas reglas y los dos miembros se transforman de la misma manera, y por lo tanto, la misma ley que vale en un sistema de referencia valdrá en otro sistema de referencia con la misma forma cuando pasamos de un sistema al otro mediante transformaciones de Lorentz. Entonces, ¿qué pasa? La gravedad no está formulada en esos términos, habría que reformularla apropiadamente. ¿Cómo está formulada la gravedad en la teoría clásica, en la mecánica de Newton? Bueno, la gravedad es un potencial a partir del cual, tomándole el gradiente menos el gradiente, obtenemos la fuerza gravitatoria. Ese potencial está determinado por la distribución de masa. La ley de atracción gravitatoria tiene la misma forma que la ley de Coulomb, así que la ecuación que gobierna el potencial gravitatorio es similar a la que gobierna el potencial electrostático. El potencial gravitatorio está gobernado por una ley, una ecuación diferencial de segundo orden, que dice que el laplaciano del potencial es igual a menos 4πg la densidad de masa ρ, donde g es la constante de gravitación universal. Mientras que en la electrostática tenemos que el laplaciano del potencial electrostático es la densidad de carga ρ sobre epsilon 0. Bueno, muy bien, entonces esa ley claramente no es satisfactoria, no está formulada de manera covariante, de manera que no se va a comportar como esperamos ante una transformación de Lorentz. Entonces habría que convertirla en principio en una ley satisfactoria escrita tensorialmente en la formulación covariante de la relatividad especial. Ya sabemos que el laplaciano, por ejemplo, no es un operador invariante ante transformaciones de Lorentz, pero conocemos un personaje que es el d'Alembertiano que lo puede sustituir muy bien. El d'Alembertiano sí es invariante ante transformaciones de Lorentz. Entonces podríamos pensar que una forma adecuada de reescribir la ley para el potencial gravitatorio es escribir a la izquierda de esa ecuación de la que estamos hablando, d'Alembertiano del potencial igual a menos 4πg por la densidad de masa. Bueno, la densidad de masa, en realidad, para hablar en términos relativistas, habría que reemplazarla por una densidad de energía. Muy bien, no hay ningún problema en eso. Entonces ahora estaríamos pensando que la ecuación debería decir d'Alembertiano del potencial gravitatorio proporcional igual a menos 4πg la densidad de energía. Bien, el potencial gravitatorio, ¿qué sería en esa ecuación? Y lo estaríamos pensando como una función escalar, como una función que al pasar de un sistema de referencia a otro no cambia sus valores. Del otro lado tenemos la densidad de energía. ¿La densidad de energía es una función escalar? No, la densidad de energía en realidad es la componente 0,0 de un tensor en relatividad, que es el tensor de energía-momento. Entonces no puedo igualar d'Alembertiano de phi a la componente de un tensor. Esa ecuación no tiene un carácter tensorial bien establecido. Cambiaría de forma, por lo tanto, ante una transformación de Lorentz. No es aceptable esa ecuación. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si nos mantenemos en que lo que está a la izquierda tiene que ser un escalar d'Alembertiano de phi, ¿qué escalar podríamos poner
a la derecha y que se relacione con la densidad de energía. Bueno, por ejemplo, un escalar podría ser la traza del tensor de energía-momento. Bueno, pero hay distribución de energía que esperamos que generen gravedad, por ejemplo, la energía electromagnética, y el tensor de energía-momento del campo electromagnético tiene traza nula. Entonces, en ese caso, si la ecuación diría D'Alembertiano de Phi igual a menos 4πg por la traza, por ejemplo, del tensor de energía-momento, eso no funcionaría para que la energía electromagnética genere gravedad. Y aspiramos a que todo tipo de energía genere gravedad. Bueno, como ven, no era tan sencillo entonces reescribir la gravedad de un modo satisfactorio frente a transformaciones de Lorentz. Yo voy a dar ahora un argumento que muestra que en realidad en el marco del espacio-tiempo de Minkowski, parecería ser, con ese argumento, que no es posible dar una formulación satisfactoria para la fuerza gravitatoria. Entonces el argumento es el que está acá. La idea es que yo tengo una partícula de masa m que se desintegra en dos fotones, cada uno de energía h nu. Entonces, bueno, mc² es igual a 2h nu. Ahora, voy a aprovechar estos fotones para hacer un experimento pensado. Voy a pensar que esa partícula de masa m se desintegra, digamos, sobre la superficie de la Tierra. Uno de los fotones va hacia arriba, subiendo un campo gravitatorio. El otro fotón va hacia abajo, pero uso un espejo para reflejarlo. Pongo otro espejo por arriba, donde se va a reflejar el primer fotón, el que estaba subiendo, y luego de reflejado arriba el fotón naranja, se encuentra con el fotón magenta, y vuelven a formar una partícula. Todo esto es posible porque es cierto que una partícula puede desintegrarse, o bueno, una partícula o un par, en realidad, de partícula-antipartícula, como vimos ya en la clase pasada, ¿no? Pero puedo convertir masa en energía electromagnética. Y también puedo, a partir de energía electromagnética, formar masa. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Así que este experimento pensado es posible, digamos, tiene sentido pensar en esto. Ahora, lo que quiero remarcar acá es lo siguiente. ¿El campo gravitatorio afectará o no afectará la frecuencia de estos fotones que están subiendo el campo gravitatorio? Bueno, la idea es que si no afectara la frecuencia, si estos fotones pudieran subir el campo gravitatorio sin que su frecuencia se vea afectada, entonces la masa que estaría creando acá arriba tendría el mismo valor que la masa que se desintegró acá abajo. Esta m grande tendría que ser igual a m chica. Pero si fuera así, esta m chica se vería beneficiada ahora de una energía adicional, que es la energía potencial gravitatoria, por estar a una altura h respecto de la masa inicial. Entonces no se habría conservado la energía, porque inicialmente yo tenía una masa m en reposo sobre el piso, y luego tengo en el estado final una masa m también, el mismo valor de m, pero a una altura h. Entonces habría ganado energía potencial gravitatoria de la nada. Esto significa que esta masa m grande que está acá no puede tener el mismo valor de la masa m chica, y por lo tanto, como esta masa es creada por estos dos fotones a una altura h no pueden tener la misma frecuencia o la misma energía que la que tenían en la base del experimento. ¿Qué tendría que haber pasado con la frecuencia? Y la frecuencia se tendría que haber debilitado para crear una masa más chica, pero que a esa masa en reposo que estaríamos creando, una vez que le sumemos la energía potencial gravitatoria, entonces tenemos ahí sí el balance de energía correspondiente, y la energía inicial se podría igualar a la energía final. Lo que quiero decir concretamente entonces es que si en el estado inicial la masa en reposo, la energía en reposo era mc², m chica c²,
y la frecuencia correspondiente de los fotones que se crearon al desintegrarse la masa era nu, y teníamos entonces este balance, mc cuadrado igual 2h nu. La masa que se crea acá arriba tendrá que tener otro valor, m grande c cuadrado, no va a ser 2h nu, sino 2h nu prima. ¿Cuánto tiene que valer nu prima? Bueno, tenemos que proteger la conservación de la energía, entonces, en el estado inicial teníamos mc cuadrado, perdón, acá, mc cuadrado, y en el estado final tenemos m grande c cuadrado más m grande g por h, y estas dos cosas tienen que ser iguales. Y entonces reemplazando m chica c cuadrado por 2h nu, y m grande c cuadrado por 2h nu prima, para lo cual saqué un m grande c cuadrado de factor común, y por eso queda un c cuadrado acá dividiendo. Bueno, esta es la relación que tienen que tener las frecuencias en la base del experimento y a una altura h. Nu es la frecuencia en la base y nu prima es la frecuencia que tiene el fotón después de haber subido una altura h. Como ven ustedes en esta relación, como este paréntesis es mayor que 1, nu prima tiene que ser menor que nu. Lo que esperamos entonces es que cuando un fotón suba a un campo gravitatorio, su frecuencia se debilite, lo cual se llama un corrimiento al rojo gravitatorio. A la luz de este balance de energía, la frecuencia de un fotón, cuando un fotón sube un campo gravitatorio, debería correrse al rojo. Correrse al rojo significa que la frecuencia disminuye. Por supuesto, no lo tienen que tomar al pie de la letra, porque si yo tuviera como fotón una frecuencia de ondas de radio, que están por debajo del rojo, correrse al rojo sería que suba la frecuencia, así que no lo tienen que tomar literalmente. Cuando hablamos de corrimiento al rojo estamos hablando de que la frecuencia se debilita, como si estuviéramos pensando exclusivamente en luz, por ejemplo, y bueno, si la frecuencia de la luz se corre al rojo, entonces está disminuyendo, porque la frecuencia de la luz está entre el rojo y el violeta, digamos, ¿no? Esa expresión es una expresión típica para describir frecuencias que disminuyen. No importa en el rango de frecuencias que estemos trabajando. Entonces, llegada a esta conclusión, vía un balance de energía, usando la energía en reposo, usando que una masa se puede desintegrar en energía electromagnética y viceversa, llegamos a esta conclusión. Y lo que quiero mostrar ahora, que un argumento para que veamos que este corrimiento al rojo gravitatorio no sería posible modelarlo en el espacio-tiempo de Minkowski. El espacio-tiempo de Minkowski es un espacio que tiene una geometría prefijada, que es la geometría que ustedes ven en el intervalo del espacio-tiempo de Minkowski, donde hay un tensor métrico que es diagonal cuando usamos coordenadas cartesianas, por supuesto, y que esa diagonal vale 1, menos 1, menos 1, menos 1, o al revés, si usamos la otra asignatura, podemos decir también que vale menos 1, 1, 1, 1, según la asignatura que prefiera cada autor. Ahora, una cuestión característica de ese espacio-tiempo de Minkowski es la estructura de conos de luz, o el hecho de que en un gráfico de coordenada tiempo versus coordenada espacio, los rayos de luz tienen por líneas de universo rectas a 45 grados. Acá tenemos, por ejemplo, un rayo de luz que pasó por el origen de coordenadas en t igual a 0, es decir, en t igual a 0 está en z igual a 0. Bueno, entonces, mantengámonos en el espacio-tiempo de Minkowski, con la geometría del espacio-tiempo de Minkowski, e imaginemos que ahora encendemos un campo gravitatorio. Un campo gravitatorio en la dirección z, por eso el único eje espacial que dibujé acá lo llamé z. Vamos a encender un campo gravitatorio en la dirección z, y bueno, pensamos que de alguna manera ese campo gravitatorio tendrá que afectar al rayo de luz. De alguna manera, todavía no sabemos cómo, la línea de universo del rayo de luz va a ser afectada porque ahora hay un campo gravitatorio. No sabemos si este dibujo es el correcto o si la curvatura es para el otro lado o nada. Lo único que sabemos es que
algo puede llegar a pasarle al rayo de luz porque hemos encendido un campo gravitatorio. En particular, queremos poder describir con ese algo puede pasarle un rayo de luz el corrimiento al rojo de frecuencias en presencia del campo gravitatorio. Entonces, vamos a suponer que hay un campo gravitatorio en la dirección Z, y para hacer las cosas más sencillas, pensaremos que ese campo gravitatorio es uniforme, estático, es el campo gravitatorio más sencillo que podamos imaginar. Entonces, en Z igual a 0 vamos a poner un emisor de luz, y en Z igual a H, a una cierta altura H, vamos a poner un receptor. El emisor va a emitir luz a una determinada frecuencia y queremos saber si el receptor mide una frecuencia corrida al rojo. Como el emisor y el receptor están en reposo, están en zetas iguales constantes, las líneas de universo se ven verticales, son estas líneas verdes que están dibujadas, la línea de universo del emisor es esta es la línea de universo del receptor. Entonces, para entender el tema del período o de la frecuencia de la onda, imaginemos que vamos a dibujar exclusivamente las crestas de la onda. Entonces, supongamos que en t igual a 0, del emisor sale una primera cresta, o lo que es lo mismo, podemos pensar que el emisor emite pulsos luminosos. Pero bueno, pensemos que emite una onda sinusoidal y que acá estamos dibujando la línea de universo que sigue una de esas crestas. La cresta que se emitió en t igual a 0 en la posición del emisor. Esa cresta entonces hace el recorrido, el supuesto recorrido que debería ser en un campo gravitatorio, hasta llegar a la posición del receptor. Tiempo después, si esperamos un periodo t del emisor, veremos que pasa, que sale del emisor la segunda cresta y que esa cresta viaja hasta llegar al receptor. Queremos comparar el tiempo transcurrido en el emisor entre la primera y la segunda cresta, que sería el período del emisor, y el tiempo transcurrido en el receptor entre ambas crestas, que sería el período medido por el receptor. Ahora, el tema es que como este campo gravitatorio es estático, es decir, no cambia con el tiempo, lo que le pasó a la primera cresta debido a la presencia de G, le tiene que pasar exactamente igual a la segunda cresta. De manera que la línea de universo de la segunda cresta no es otra cosa que la línea de la primera cresta desplazada hacia adelante en el tiempo una cierta cantidad. Esta cantidad que está acá, este t sub b, delta t sub b, el tiempo transcurrido en la posición del emisor. Ahora, si yo desplazo delta t sub b para generar el dibujo de la segunda cresta, voy a tener ese mismo delta t sub b en el medio, acá, y en el receptor. Es decir, finalmente, la conclusión es que si yo traslado hacia arriba el dibujo de la primera cresta para hacer el dibujo de la segunda cresta, lo traslado en delta t sub b, la conclusión es que en el receptor también tengo el mismo delta t sub b. Es decir, el tiempo entre crestas medidos en la recepción es igual al tiempo entre crestas medidos en el emisor. Este es el tiempo coordenado, pero recuerden que los relojes miden el tiempo propio a lo largo de líneas de universo. Los relojes del emisor y del receptor están fijos en el sistema de coordenadas que estamos usando, de manera que siguen estas líneas de universo verde y ya sabemos que cuando no hay desplazamiento espacial, el tiempo propio coincide con el tiempo coordenado. De manera que esta igualdad entre tiempos coordenados es también la igualdad entre los tiempos que miden los relojes en el emisor y en el receptor. La conclusión sería entonces que más allá de cuál sea la forma en que el campo gravitatorio afecte la línea de universo del rayo de luz, no podríamos entonces contener en este esquema del espacio-tiempo de Minkowski el corrimiento al rojo gravitatorio. El período medido en la emisión y en la recepción tendrían que ser iguales. No habría corrimiento de periodos, por lo tanto no hay corrimiento de frecuencia. La frecuencia sería la inversa del período.
Bueno, esto nos deja entonces en una situación incómoda. Por un lado, el balance de energía nos está pidiendo que la frecuencia de un fotón disminuya a medida que el fotón sube un campo gravitatorio. Por otro lado, en el espacio-tiempo de Minkowski, ese fenómeno parece no ser modelable. Déjenme pasar ahora a otro tema, porque en realidad Einstein, en los 10 años que transcurrieron entre la relatividad especial de 1905 y la relatividad general de 1915, lo tenían preocupado dos cosas. Por un lado, cómo formular el campo gravitatorio, cómo hacer una formulación de la gravedad que sea robusta relativísticamente hablando. Y por otro lado, también le interesaba, digamos, develar el problema de por qué los sistemas de referencia inerciales están privilegiados frente a los otros sistemas. Notablemente, estas dos cuestiones, que parecen dos cuestiones muy diferentes, se van a terminar uniendo, y al unirse, eso va a desembocar en la relatividad general. Así que déjenme ahora tratar ese segundo problema, el problema del privilegio de los sistemas inerciales. Bueno, muy bien. Entonces, ustedes saben que el principio de inercia afirma que una partícula libre de fuerzas realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Obviamente, este enunciado del principio de inercia no puede valer en cualquier sistema de referencia. Si yo veo una partícula moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme en un sistema de referencia, también lo veré en cualquier otro sistema de referencia que se traslade uniformemente respecto del primero, pero no en un laboratorio cualquiera. De manera que ya en el propio principio de inercia vemos la necesidad de restringirnos a un conjunto de sistemas de referencia privilegiados. Ahora, ¿cómo podemos reconocer si un laboratorio es inercial o no? Bueno, diríamos, bueno, si en ese laboratorio se cumple el principio de inercia, ya está. Ese laboratorio es inercial. Bueno, pero entonces, ¿cómo hago para verificar el principio de inercia en un laboratorio? Primero me tengo que asegurar de que la partícula que voy a examinar está verdaderamente libre de fuerzas. Una vez que me aseguro que está libre de fuerzas, entonces digo, veamos cómo se mueve la partícula. Si se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, ya está, ese sistema es realmente un sistema inercial. Ahora, ¿cómo me aseguro que está libre de fuerzas? Porque la propia mecánica clásica admite la existencia de fuerzas que se ejercen a distancia. Entonces, verdaderamente hay en esta cuestión un círculo vicioso que está en la propia construcción de la mecánica de Newton. ¿Newton era consciente o no de este círculo vicioso? Era consciente. ¿Cuál era la respuesta de Newton entonces? Newton decía que los laboratorios inerciales son aquellos que se trasladan uniformemente respecto del espacio absoluto. Y que la aceleración, de la que habla la segunda ley de Newton, es la aceleración absoluta de la partícula, es la aceleración respecto del espacio absoluto. Es decir, Newton pensaba que la física se desarrollaba en una suerte de escenario externo, pero ese escenario externo es algo así como indetectable, ¿no? Porque este espacio absoluto, ¿qué entidad física tiene? Tiene prácticamente una entidad metafísica. Es más, el movimiento absoluto es indetectable. Las propias leyes de la física, al valer en cualquier sistema de referencia inercial, me dicen que el movimiento absoluto es indetectable. Yo no puedo saber si una partícula se está moviendo o no respecto del espacio absoluto. Lo único que puedo saber es su movimiento relativo respecto a distintos sistemas de referencia inercial, por ejemplo, o movimientos relativos de partículas entre sí. Pero si yo veo dos partículas en movimiento relativo una respecto de la otra, no puedo decidir cuál de las dos, si es que alguna, se está moviendo o no respecto del espacio absoluto. Eso no tiene sentido. Newton era consciente de que el movimiento absoluto era indetectable. Pero en cambio, decía, la aceleración absoluta es un concepto válido
porque sí es detectable, porque hay efectos físicos que lo demuestran. Por ejemplo, Newton daba el famoso ejemplo del balde de agua. Cuando el balde no rota, decía Newton, la superficie del agua en reposo es horizontal. Cuando el balde empieza a rotar, una vez que aguardamos un cierto tiempo hasta que se estabiliza el sistema, la superficie del agua aparece deformada. Aparece deformada, por supuesto, por los efectos que nosotros llamamos centrífugos, Coriolis, todos los efectos de inercia. Entonces decía, acá hay dos situaciones físicas que me revelan que en un caso el balde no rota respecto del espacio absoluto, y en el otro caso, la rotación absoluta del balde está revelada por el hecho físico de que la superficie del agua se deformó. Entonces, yo puedo distinguir si hay aceleración absoluta o no en un sistema, y por lo tanto puedo distinguir también laboratorios acelerados de los inerciales, porque hay hechos físicos que me los revelan. Bueno, perdón. Ahí está. Entonces, esto que estamos diciendo acerca de que, en fin, la aceleración absoluta es detectable, con lo cual, si bien el espacio absoluto no es tangible, acá hay un problema parecido al del éter, si se quiere, hay hechos físicos que nos revelan la aceleración absoluta. Y esto que estamos diciendo, en realidad, vale tanto para la física clásica como para la relatividad especial, ¿eh? La relatividad especial también necesita de los sistemas de referencia inerciales, y por lo tanto no está exenta de este problema. Este problema del privilegio de los sistemas inerciales está también en la construcción de la relatividad especial. Entonces, la idea básica hasta acá es que el cambio de estado de movimiento, el estado de movimiento en sí de un laboratorio no es detectable mediante un experimento físico. Los experimentos físicos se desarrollan, los experimentos mecánicos, de la misma manera en cualquier laboratorio de referencia inercial. Siempre que las condiciones iniciales sean las mismas, los resultados van a ser los mismos. El estado de movimiento no es detectable, pero el cambio de estado de movimiento de un laboratorio sí puede ser detectado mediante un experimento. La aceleración, tanto en la mecánica clásica como en la relatividad especial, tiene el rango de una noción absoluta. Bueno, esto parece que lo hemos aceptado toda la vida. ¿Por qué no seguir aceptándolo? ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, a fines del siglo XIX hay un reanálisis de la mecánica hecho por Mach, donde Mach enuncia ciertas críticas a la construcción newtoniana de la mecánica. Y esas críticas hacen mucho impacto en la cabeza de Einstein, y vamos a ver de qué se trata. Mach dice que el privilegio de un sistema de referencia, en este caso de los sistemas inerciales, sobre otro, debe reconocer una causa física, debe atender a una causa física, y que el espacio absoluto de Newton no es una causa física. Podríamos decir que es una causa metafísica. Por lo tanto, no es una explicación legítima, considera Mach, para el privilegio de los sistemas de referencia inerciales. El carácter inercial de un sistema de referencia no puede ser otorgado por el espacio absoluto de Newton, sino por la relación del sistema de referencia con la distribución de materia en el universo. Lo que hace que un sistema inercial sea privilegiado, piensa Mach, no es cómo se mueva respecto del espacio absoluto, que es algo que no existe, sino que es cómo se mueve ese laboratorio respecto de la distribución de materia en el universo. Para Mach, un laboratorio tiene derecho a ser privilegiado si no está en rotación respecto de las estrellas fijas, de las estrellas lejanas, y si se traslada uniformemente respecto del centro de masa del universo. Eso sí sería entonces un privilegio de naturaleza física. Ahora, si el espacio estuviese vacío, si no hubiera distribución de materia al universo, no habría manera de privilegiar un sistema de referencia respecto de otro. Y finalmente,
¿qué hacemos con el balde de Newton? Bueno, acá lo que dice Mach es muy revelador. Mach dice que el balde de Newton no revela la rotación absoluta, lo que revela es la rotación relativa al resto del universo. Y hay una frase famosa de Mach que es esta: no sabemos cuál sería el comportamiento de la superficie del agua si el resto del universo no existiese, o si el balde fuera lo suficientemente grueso como para competir con el resto del universo. Es decir, si el resto del universo no existiese, bueno, tal vez la superficie del agua quedaría horizontal, no lo sabemos. No podemos experimentar eso. Y es más, si el balde tuviera una masa enorme, 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 si pudiéramos imaginar tal cosa, tal vez al girar el balde, la superficie del agua estaría dominada por la pared del balde y no por el resto del universo. Eso es lo que quiere decir Mach en esta frase. Entonces, como decíamos, Einstein fue impactado por esta crítica de Mach a la mecánica de Newton. Debo decir que la crítica de Mach fue contundente, pero sin embargo Mach no resolvió el problema. Mach quiso hacer reformulaciones de la mecánica de Newton que dieran respuesta satisfactoria a sus críticas, pero realmente su elaboración fue un poco pobre, si se quiere. Y es interesante además que Einstein y Mach no pudieron, creo que ni siquiera se han conocido, porque Mach murió muy poco después que Einstein tomara contacto con sus ideas y bautizara estas ideas como principio de Mach, que es como las conocemos actualmente. Einstein dijo: esto merece elevarse al rango de principio, y llamó principio de Mach a esta idea de que los efectos inerciales sobre un sistema físico, estos efectos que conocemos con el nombre de centrífugo, de Coriolis, etc., provienen de la relación entre el sistema físico y el resto del universo. No provienen del espacio absoluto. Las fuerzas de inercia con las que trabajamos cuando usamos un sistema no inercial, en realidad provienen de la relación entre el sistema físico y el resto del universo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a otra idea disparadora de la relatividad general, que es el principio de equivalencia. El principio de equivalencia tiene que ver con la igualdad entre masa inercial y masa gravitatoria, que es algo que se conoce desde la época de Galileo. Digamos, lo que Galileo demostró, y en realidad hoy en día tampoco sabemos porque no está bien documentado que Galileo haya hecho ese experimento, pero sí se sabe de otros que habían hecho el mismo experimento. Pero en todos casos, lo que todos sabemos es que todos los cuerpos caen de la misma manera en un campo gravitatorio. Es decir, a iguales condiciones iniciales, la caída del cuerpo es independiente de las propiedades del cuerpo, es independiente de la masa del cuerpo. Dos cuerpos diferentes, si son dejados caer, si son dejados con la misma condición inicial, por ejemplo, con velocidad igual a 0, bueno, caen de la misma manera. Y en lenguaje quizás un poco más moderno, esto corresponde a decir que la masa inercial es igual a la masa gravitatoria. La fuerza que actúa sobre el cuerpo es la masa gravitatoria por la aceleración de la gravedad. Y la fuerza se iguala con masa por aceleración. La masa que está de ese otro lado de la segunda ley de Newton es lo que llamamos la masa inercial. Y como la masa gravitatoria y la masa inercial son iguales, lo que queda es que la aceleración del cuerpo es igual a g, independientemente de las propiedades del cuerpo, independientemente de la masa del cuerpo. Entonces, la ley de caída universal de los cuerpos surge de la igualdad entre masa inercial y masa gravitatoria. Es una igualdad que uno la toma como un hecho. Bueno, la naturaleza es así, adelante, pero no tendría por qué ser así en realidad. Como ustedes saben, en otras fuerzas, en el caso, por ejemplo, de la fuerza electrostática es la carga por el campo eléctrico. La carga es una propiedad del cuerpo independiente de la masa. Algunos cuerpos tienen carga, otros no la tienen.
Entonces, ¿por qué la masa gravitatoria tendría que ser igual a la masa inercial? Bueno, para Einstein, en cambio, esta igualdad entre masa inercial y masa gravitatoria venía a indicar otra cosa. Venía a indicar que las fuerzas de inercia, que son proporcionales a la masa inercial, porque recuerden que cuando pasamos a un laboratorio no inercial, lo que hacemos es traer términos que están en el segundo miembro de la segunda ley de Newton, multiplicados por la masa inercial, y pasarlos al primer miembro como si fueran fuerzas, y los llamamos fuerzas de inercia. Pero esos términos que llamamos fuerzas de inercia vienen con la masa inercial. Y entonces el hecho de que la masa inercial fuera igual a la masa gravitatoria, para Einstein tomó otro significado. Para Einstein tomó el significado de que las fuerzas de inercia y las fuerzas gravitatorias son de la misma naturaleza. Y combinando esta idea de que fuerzas de inercia y fuerzas gravitatorias son de la misma naturaleza, con las ideas de Mach de que las fuerzas de inercia son el resultado de la relación entre un sistema físico y el resto del universo, podríamos decir entonces que lo que hasta aquí llamábamos fuerzas gravitatorias eran fuerzas ejercidas por masas cercanas, mientras que las masas lejanas producen fuerzas de inercia. A partir de esta idea de Einstein, de que las fuerzas de inercia y las fuerzas gravitatorias son de la misma naturaleza, no deberíamos ya hablar más del campo gravitatorio y de las fuerzas de inercia como cosas separadas. Deberíamos hablar más bien de un único campo que tendríamos que llamar el campo gravitatorio inercial. Entonces, si logramos formular satisfactoriamente la interacción gravitatoria, satisfactoriamente desde el punto de vista de la relatividad, entonces, teniendo una teoría para el campo gravitatorio, lo que vamos a tener más bien es una teoría para el campo gravitatorio inercial. Y en ese caso, entonces, conocer esa teoría del campo gravitatorio inercial significará también conocer cómo son las leyes de la física en los sistemas acelerados. Porque ¿en qué se distinguen los sistemas acelerados de los sistemas inerciales? Que en uno hay fuerzas de inercia y en otros no. Entonces, en un sistema que llamamos inercial hasta acá, en el sentido de Newton, admitimos que exista una fuerza que llamamos la fuerza de gravedad. Y ahí es donde usamos las leyes de la física como vienen dados por Newton. Pero resulta que en otros sistemas que llamamos acelerados y que parecen ser menos legítimos, aparecen unas fuerzas que se llaman fuerzas de inercia, pero esas fuerzas de inercia no son diferentes de las fuerzas gravitatorias. ¿Y por qué entonces esos sistemas van a ser menos legítimos que los primeros? Entonces, toda esta idea que es una consecuencia y que son todos disparadores de la relatividad general, y que es una consecuencia de la igualdad entre masa inercial y masa gravitatoria, Einstein piensa que, nuevamente, esto también merece llevarse a enunciarse a la manera de un principio, elevarse al enunciado de un principio. Y entonces, esto es lo que se llama en relatividad el principio de equivalencia débil, que dice que la trayectoria espacio-temporal de una partícula libremente gravitante no depende más que de las condiciones iniciales. Es decir, no depende de las propiedades de la partícula. Bueno, pero esto es lo mismo que lo del experimento de Galileo. Sí, es lo mismo, pero ahora tiene otro estatus. Ya no es una cosa casual, sino que va a ser parte de la construcción de una nueva teoría, la teoría relativista del campo gravitatorio. Ahora, una consecuencia de esta igualdad entre masa inercial y masa gravitatoria es la imposibilidad de distinguir localmente, y esta palabra es muy importante, un laboratorio acelerado de un laboratorio inercial que esté en presencia de un campo gravitatorio. Entonces vamos a ver estas dos situaciones. A la izquierda tenemos un laboratorio acelerado, y a la derecha tenemos un laboratorio de los que hasta aquí
llamaríamos laboratorio inercial, en presencia de un campo gravitatorio. ¿Qué sucede en cada laboratorio? En el laboratorio acelerado, debido a la aceleración, aparecen fuerzas de inercia. Una partícula de masa m está actuada por una fuerza que es menos la masa por la aceleración del laboratorio. Claro, la masa que aparece acá es la masa inercial. En el otro laboratorio, a la derecha, en la otra situación física, la de un laboratorio inercial en presencia de gravedad, sobre cada masa aparece también una fuerza, m por g, donde ahora m es la masa gravitatoria, pero como estas dos masas, la gravitatoria y la inercial, son iguales, entonces estas dos situaciones son indistinguibles, verdaderamente. Esto es, si la aceleración del laboratorio acelerado fuera igual a menos g, si A fuera igual a menos g, entonces acá quedaría exactamente m por g. Muy bien, esta equivalencia es una equivalencia local, insisto en la importancia de esta palabra, porque si en realidad consideráramos laboratorios extendidos, como esto que está acá, en el laboratorio acelerado, las fuerzas sobre dos partículas separadas seguirían siendo paralelas entre sí, mientras que en un laboratorio de los que llamamos inerciales, en presencia de un campo gravitatorio, podríamos observar que las fuerzas de gravedad convergen hacia las fuentes que producen el campo gravitatorio, hacia las masas cercanas. Entonces podríamos decir que la equivalencia es una equivalencia local cuando el tamaño del laboratorio tiende a cero. Inclusive es una equivalencia local no solo en el espacio, no solo en cuestiones de tamaño del laboratorio, sino también en el tiempo, porque aun cuando el laboratorio fuese pequeño, cuando estas dos partículas estuviesen suficientemente cerca, si dejáramos transcurrir un tiempo suficientemente largo, veríamos que lentamente se van acercando debido a esta convergencia. Entonces, bueno, la equivalencia entre masa inercial y masa gravitatoria es local porque, bueno, por esta cuestión, ¿no? Pero lo importante acá es que el principio de equivalencia nos habla de la imposibilidad de distinguir localmente un laboratorio acelerado de un laboratorio inercial en presencia de un campo gravitatorio. Dicho esto de otra manera, lo podemos reformular así. Que en un laboratorio en caída libre, es decir, cuando la aceleración del laboratorio es igual a g, el campo gravitatorio inercial se anula localmente. Porque ¿qué sucede en un laboratorio en caída libre? Imagínense que nosotros estamos dentro de un ascensor y se corta el cable del ascensor. Sostenemos un cuerpo en nuestra mano y lo soltamos. El cuerpo que soltamos está en caída libre tanto como nosotros y como el ascensor. Al soltar el cuerpo va a caer con la misma aceleración de la gravedad con la que estoy cayendo yo. Entonces, el cuerpo va a permanecer flotando al lado mío. El campo gravitatorio inercial se anuló. No hay ningún efecto finalmente. ¿Por qué se anula? Bueno, lo podemos ver con lo que estábamos diciendo antes. Si la aceleración del laboratorio es igual a la aceleración de la gravedad, entonces la fuerza de inercia, que es menos m por a, es igual a la fuerza de gravedad, que es m por g. Y como la masa inercial y la masa gravitatoria son iguales, estas dos fuerzas se cancelan. Entonces, esta equivalencia nos habla de que los laboratorios en caída libre son tales que localmente el campo gravitatorio inercial se cancela. Entonces, esto es una nueva manera de enunciar el principio de equivalencia débil, que es este enunciado que está acá. Los efectos de todo campo gravitatorio inercial sobre el movimiento de las partículas pueden eliminarse localmente con un cambio adecuado de sistema de referencia. Los sistemas libremente gravitantes, los sistemas en caída libre, son de alguna manera privilegiados, porque desaparece en ellos localmente el campo gravitatorio inercial. Atendiendo a todo esto, los únicos sistemas
de referencia que merecerían tener un nombre especial serían estos sistemas. Y en relatividad, estos sistemas, los laboratorios libremente gravitantes, se van a llamar laboratorios o sistemas de referencia localmente inerciales, debido a la anulación del campo gravitatorio inercial en ellos. Es decir, lo que vamos a buscar son laboratorios no donde se anulen los efectos de inercia, que así eran los laboratorios inerciales de la mecánica de Newton, sino laboratorios donde se anule el campo gravitatorio inercial, que ahora lo vamos a pensar como una sola cosa. Entonces, como dijimos antes, había dos preocupaciones en Einstein. ¿Qué hacer con el campo gravitatorio? ¿Cómo formularlo satisfactoriamente en el marco de la relatividad? Y por otro lado, ¿por qué los sistemas de referencia inerciales eran privilegiados? De esta manera, esos dos problemas se convirtieron en uno solo. Los efectos de inercia y el campo gravitatorio ahora se piensan como un único campo, el campo gravitatorio inercial. ¿Y cuáles son los sistemas privilegiados? Aquellos donde se anula el campo gravitatorio inercial. ¿Quiénes son esos sistemas? Los sistemas en caída libre. Pero esa anulación es solamente local. Bueno, entonces habíamos planteado un par de cuestiones. Por un lado, la necesidad de reformular el campo gravitatorio en el marco de la relatividad. Eso había quedado en una vía muerta, aparentemente porque el espacio-tiempo de Minkowski aparentemente no era adecuado para modelar efectos gravitatorios sobre la frecuencia de la luz. Y esos efectos parecían ser necesarios en virtud del principio de conservación de la energía. Y por otro lado, esta nueva idea de que en realidad el campo gravitatorio no puede separarse de las fuerzas de inercia. Son un único campo, es el campo gravitatorio inercial. Y entonces de lo que tendríamos que hablar es de cómo formular de manera satisfactoria en una teoría relativista la teoría del campo gravitatorio inercial. Y entonces hay una serie de ideas que van tendiendo mojones en el camino. Todavía no se ha formulado ninguna teoría, pero esa teoría fue amojonada por estos principios de los que estamos hablando. Que fueron formando, digamos, en la cabeza de Einstein las ideas de qué era lo que se necesitaba para la formulación relativista del campo gravitatorio inercial. Entonces, una de esas ideas era el principio de equivalencia, que está contenido en la mecánica clásica, pero que ahora es elevado a la categoría de principio. La igualdad entre masa inercial y masa gravitatoria como un hecho que no es accidental, sino que revela que las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad son de la misma naturaleza. Einstein fue más allá con el principio de equivalencia y dijo que no solo, no solo para la mecánica puede decirse que lo que ocurre en un sistema inercial en presencia de gravedad es lo mismo que ocurriría en un sistema acelerado, que esas dos situaciones, como hemos analizado, no se pueden distinguir al menos localmente. Einstein fue más allá porque afirmó que no solo para fenómenos de la mecánica, eso es cierto, sino que también es cierto para cualquier otro tipo de fenómenos, que no sea el propio fenómeno gravitatorio que todavía no sabemos cómo describir. Entonces, ¿en qué fenómenos estaba pensando Einstein? Por supuesto, en el electromagnetismo y en los fenómenos ópticos que vienen ligados con el electromagnetismo, claro. Entonces, el verdadero principio de equivalencia de Einstein, así se lo llama, es que los efectos del campo gravitatorio inercial pueden eliminarse localmente cambiando a un sistema de referencia adecuado donde las leyes de la física tienen la forma que conocemos en relatividad especial. ¿Qué estamos diciendo? Si el campo gravitatorio inercial se puede eliminar en un laboratorio en caída libre, esos que vamos a llamar a partir de ahora laboratorios localmente inerciales, en esos laboratorios localmente inerciales, donde desaparece el campo gravitatorio inercial, no solo la mecánica funciona como si no hubiesen fuerzas gravitatorio inerciales, sino que también cualquier otro fenómeno físico.
por ejemplo, los fenómenos relacionados con la luz. En esos sistemas localmente inerciales, todo funciona como en relatividad especial, que es un marco en donde no hay gravedad, precisamente. En la relatividad especial no tenemos gravedad. Queremos ahora ver de qué manera hacemos entrar el campo gravitatorio inercial en ese marco. Pero al menos tenemos este principio de equivalencia de Einstein que nos ata, nos da un nexo con lo que ya conocemos. Lo que ya conocemos es la mecánica y el electromagnetismo en el marco de la relatividad especial. Lo que el principio de equivalencia de Einstein viene a decirnos es que hay laboratorios, que son los laboratorios en caída libre, los laboratorios localmente inerciales, en donde la mecánica y el electromagnetismo funcionan como relatividad especial, obedecen las leyes que conocemos en la relatividad especial. Entonces, si yo estoy en un laboratorio en caída libre y suelto una partícula que está en reposo inicialmente, se va a quedar en reposo porque está libre de fuerzas. Si le aplico una fuerza, bueno, se va a mover como corresponde, pero el campo gravitatorio inercial ha desaparecido en ese laboratorio en caída libre. Por lo menos ha desaparecido localmente. Entonces, este es el principio de equivalencia de Einstein, que va un paso más allá que el principio de equivalencia débil, al incorporar los fenómenos electromagnéticos y todo otro fenómeno que no sea en sí mismo gravitatorio. Entonces, dicho de otro modo, el principio de equivalencia de Einstein lo que dice es que lo que le suceda a la luz en un laboratorio acelerado deberá sucederle también en un laboratorio inercial, en el sentido newtoniano todavía del término inercial, en presencia de gravedad. Fíjense de qué manera, para hacer una transición entre de una teoría a otra, estamos poniendo siempre un pie en una teoría y estamos avanzando con el otro pie hacia algo desconocido, ¿no? Todavía estamos usando el lenguaje newtoniano, de alguna manera. Entonces, ¿qué le sucede a la luz en un laboratorio acelerado? Bueno, si la luz viaja en línea recta en un laboratorio inercial, si la luz viaja en línea recta en ausencia de gravedad y en un laboratorio inercial, si nos subimos a un laboratorio acelerado, esa línea recta que vemos acá entre A y B, fíjense, un rayo de luz ingresa al laboratorio por este punto A, que está en movimiento acelerado junto con el laboratorio. Y entonces, como el laboratorio está subiendo, a lo largo del tiempo que le toma a la luz llegar hasta la otra pared, el laboratorio habrá subido una cierta cantidad, y entonces el rayo va a emerger del laboratorio por un punto B que está más abajo en el laboratorio. Entonces, desde el punto de vista del laboratorio acelerado, es como que el rayo de luz dobló para salir por ese punto B más abajo. Entonces, eso es lo que le sucede a la luz en un laboratorio acelerado. La luz se deflecta, el rayo de luz se deflecta. Conclusión, por el principio de equivalencia de Einstein, en un laboratorio inercial, en el sentido newtoniano de la palabra, en presencia de gravedad, esto que tenemos acá a la derecha, el rayo de luz tiene que deflectarse. Es decir, la gravedad tiene que actuar sobre la luz. La luz tiene que gravitar. Vamos a ver qué le pasa a la frecuencia de la luz. Esto ya lo hemos visto al principio, pero el argumento del principio era un argumento que mezclaba desintegraciones de partículas, en fotones, etcétera, etcétera. Vamos a usar ahora, a partir del principio de equivalencia de Einstein, un argumento que es puramente ondulatorio, donde no intervienen partículas. Entonces, de vuelta vamos a considerar un sistema emisor-receptor. Tenemos un laboratorio que está acelerado con una aceleración A, un emisor en la base del laboratorio, en el piso, un receptor en el techo, un rayo de luz que va a viajar del emisor al receptor. Queremos reencontrarnos acá, vía el principio de equivalencia de Einstein, con el corrimiento al rojo gravitatorio. Queremos ver que en un laboratorio acelerado el receptor va a detectar una frecuencia menor que la del emisor, y que por lo tanto, si eso sucede en un laboratorio acelerado,
lo mismo habrá de suceder en un laboratorio inercial en el sentido newtoniano en presencia de gravedad. Bueno, entonces, si el sistema emisor y receptor está separado por una altura h, si h es la altura del laboratorio, la ecuación de movimiento del emisor en la mecánica clásica, en la mecánica de Newton, es un medio de A por T cuadrado. Para velocidades pequeñas esto todavía funciona a relatividad especial también, por supuesto. No hablamos en el repaso de relatividad especial no hablamos de qué es un movimiento uniformemente acelerado en relatividad, pero bueno, a velocidades pequeñas es esto que está acá también. A velocidades grandes no, porque la velocidad nunca puede superar la velocidad de la luz, entonces el movimiento, la línea de universo de una partícula uniformemente acelerada en relatividad es una hipérbola, con asíntotas en los rayos de luz, pero no importa, bueno, eso no lo hemos tratado. Quedémonos entonces con un medio de A por T cuadrado para la posición del emisor a medida que transcurre el tiempo. El receptor también tiene la misma aceleración, pero en t igual a 0, en lugar de estar en z igual a 0, está en z igual a h. Acá tenemos las ecuaciones de movimiento. Ahora vamos a ver las ecuaciones de movimiento para la luz. De vuelta vamos a considerar una primera cresta que en t igual a 0 está en z igual a 0, en la posición del emisor. La posición del emisor en t igual a 0 es z igual a 0. Y viaja con la velocidad c. Entonces, la ecuación de movimiento de la primera cresta es z igual c por t. La segunda cresta es emitida un tiempo t grande después, porque t grande es el período del emisor. La segunda cresta también viaja con velocidad c, y es emitida un tiempo t grande después. Pero es emitida no desde z igual a 0, porque durante el tiempo t grande, el emisor se desplazó, ¿en qué cantidad? En un medio de A por t grande cuadrado. Entonces, esta es la ecuación de movimiento de la segunda cresta. Este segundo término es el z inicial de la segunda cresta. Y el t grande es el t inicial. ¿Cuándo llega la primera cresta al receptor? Bueno, va a llegar en un instante t1, tal que la posición de la primera cresta coincida con la posición del receptor. Es un problema de encuentro. Entonces, la ecuación de movimiento de la primera cresta es c por t. Entonces, en el encuentro, c por t1, que es la z de la primera cresta, es igual a la z del receptor en ese mismo instante t1. Lo mismo decimos para la llegada de la segunda cresta al receptor. La segunda cresta llegará en un instante t2, y entonces tendremos que igualar la ecuación de movimiento de la segunda cresta con la ecuación del movimiento del receptor para el instante t2 de encuentro. ¿Dónde podemos leer en estas dos ecuaciones de encuentro el período que va a medir el receptor? Bueno, el período que mide el receptor es la diferencia de tiempos entre la llegada de la primera cresta y la llegada de la segunda cresta. El período medido por el receptor en este laboratorio acelerado es T2 menos T1. Si yo resto las dos ecuaciones, si resto la segunda ecuación de encuentro con la primera, automáticamente se me forma la diferencia T2 menos T1. Entonces ahí va a aparecer en la resta el T'. También van a aparecer otros términos más, van a aparecer este menos C por T, va a aparecer el 1 medio de A por T cuadrado, y del otro lado, cuando reste, el H se va, y me queda 1 medio de A, T2 cuadrado menos T1 cuadrado. Todavía acá están molestando T2 y T1. Entonces vamos a decir lo siguiente. A T2 lo vamos a reemplazar en función de T1 y T'. T2 es el periodo primado más T1. Lo reemplazamos acá. Al reemplazar acá, tenemos que desarrollar el cuadrado de un binomio. Y entonces va a aparecer un T1 cuadrado, que se va a cancelar con este otro. Y va a aparecer el doble producto de T' por T1. El doble producto, el factor 2 del doble producto se cancela con el 1 medio y me queda todavía la aceleración.
Bueno, y además en el binomio al cuadrado me va a aparecer un t' cuadrado, que es este t' cuadrado que está acá. Bueno, en definitiva, esto es lo que sale de las dos ecuaciones de encuentro. Ahora, T1, ¿quién es T1? T1 es el tiempo de viaje de la primera cresta. El tiempo de viaje de la primera cresta lo podemos aproximar por h sobre c. H es la distancia recorrida y c es la velocidad. Entonces, digo que lo primero lo podemos aproximar porque en realidad podríamos decir, bueno, pero la velocidad c de la luz es la velocidad que se ve desde un laboratorio que está fuera, desde un laboratorio inercial, y el receptor está moviéndose y entonces va a tardar un poquito más en llegar. Bueno, pero la velocidad del receptor la tenemos que despreciar frente a la velocidad de la luz. Por eso el aproximado que está acá. Pero además vamos a despreciar los dos periodos, t grande y t' grande, frente al tiempo de viaje. Porque t grande o t' grande es el tiempo que tarda la luz en recorrer una longitud de onda. Y la altura del laboratorio, la altura h, es mucho mayor que la longitud de onda. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Este término t' cuadrado lo vamos a despreciar frente a t' por t1, porque t1 es mucho mayor que t'. Y lo mismo vamos a hacer con este otro término, t cuadrado. Entonces, hechas estas aproximaciones, llegamos a este resultado que nos relaciona los periodos de emisión y de recepción en un laboratorio acelerado. Podemos pasar el t' dividiendo, y entonces acá queda un 1, me queda t sobre t'. Y como el periodo es la inversa de la frecuencia, t sobre t' es lo mismo que nu' sobre nu. Y así obtenemos nuevamente el corrimiento al rojo gravitatorio. Es el mismo corrimiento al rojo que ya habíamos obtenido, bueno, mejor dicho, todavía acá no está G. El siguiente paso es usar el principio de equivalencia de Einstein y decir, bueno, si esto le sucede a la luz en un laboratorio acelerado, lo mismo le sucederá en un laboratorio inercial en presencia de gravedad. Si yo reemplazo A por G, este es el corrimiento al rojo gravitatorio. Es decir, yo no puedo distinguir si tengo un laboratorio que acelera hacia arriba con una aceleración cuyo módulo vale G, de la situación en donde en su lugar estoy en un laboratorio inercial, en el sentido newtoniano, en presencia de un campo gravitatorio G. Ese es el contenido del principio de equivalencia, ahora aplicado a la luz. Y entonces obtenemos el corrimiento al rojo gravitatorio por un argumento que es muy diferente al que usamos al comienzo. Este G por H no es más que la diferencia de potencial gravitatorio, no de energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria en la mecánica es mg por h. Estoy hablando del potencial gravitatorio en la misma forma en que lo hacemos en electrostática cuando distinguimos entre energía potencial electrostática y potencial electrostático. Entonces, G por h es la variación del potencial gravitatorio. Este resultado, ¿es confiable o no es confiable? Es decir, ¿podemos construir entonces a partir de acá? ¿Podemos dar el siguiente paso con tranquilidad? Bueno, resulta que este resultado, independientemente de la teoría relativista de la gravedad, este resultado está medido experimentalmente. La primera vez que fue medido, fue en el año 1960, se midió en el campo gravitatorio terrestre, que por cierto es un campo muy débil, y el corrimiento gravitatorio es enormemente pequeño. Es tan pequeño que este corrimiento de frecuencia, debido a la gravedad del campo terrestre, es del orden del ancho de las líneas naturales de los átomos, de emisión de los átomos. De manera que como este experimento se hizo con emisiones atómicas, con la emisión de un cristal en realidad, se tomó la frecuencia que emite un cristal en la superficie de la Tierra y se midió la frecuencia a 22 metros de altura. Y el corrimiento de frecuencia, como digo,
es del orden del ancho natural de las líneas de emisión. De manera que el experimento tuvo que ser muy, muy refinado para poder reconocer el corrimiento al rojo gravitatorio en el medio del ruido que producen el ancho natural de las líneas. Bueno, este experimento no solo confirmó el corrimiento al rojo gravitatorio, sino que hoy en día este corrimiento al rojo gravitatorio se utiliza en el sistema GPS para comparar la marcha de relojes en órbita respecto de los relojes que están en tierra. Sin este corrimiento al rojo gravitatorio, el sistema GPS no podría tener la performance que tiene. Bueno, muy bien. Entonces, esto está confirmado y cualquier teoría gravitatoria que se pueda construir tendrá que contener este resultado del principio de equivalencia. Rafael, ¿te Sí. puedo hacer una pregunta? Sí. Hay algo que no me queda claro, que siento que medio nos estamos mordiendo la cola, que es como que nosotros nos pudiésemos bajar de este sistema acelerado y llegar a un sistema donde estamos en un sistema inercial. Siento que estamos volviendo a lo que decía Newton. Sí, estamos, como dije, haciendo una transición entre teorías y tenemos un pie en una teoría y otro pie en otra. Entonces, estamos haciendo un razonamiento confiando en una parte de la teoría de Newton, y por cierto, la teoría de Newton es confiable, y dando el paso hacia adelante con el principio de equivalencia. Digamos que en la teoría clásica hay corrimiento al rojo en un laboratorio acelerado, bueno, no hay duda, porque es una especie de efecto Doppler, nada más que ahora interviene la aceleración. Así Claro. que en eso no hay ninguna duda. Y lo que estamos afirmando es que aquello que suceda en un laboratorio acelerado deberá suceder también si actúa un campo gravitatorio. Porque lo gravitatorio y lo inercial son dos cosas que van juntas. Es el mismo fenómeno. Entonces, cualquier descripción que querramos hacer del campo gravitatorio inercial tendrá que contener este corrimiento al rojo de frecuencia. Bueno, como dijimos, las aproximaciones que hicimos acá, bueno, por cierto, la velocidad que tiene el receptor cuando llegan las crestas, la velocidad, bueno, la velocidad va creciendo con la aceleración, la velocidad receptor arranca digamos, en cero, en t igual a 0, y cuando llega a la primera cresta, el receptor ya tiene una velocidad a por t1. Y bueno, para que todo esto tenga sentido, A por T1 tiene que ser mucho menor que C, bueno, etcétera, etcétera, pero T1 era H sobre C. Entonces, para que A por T1 sea mucho menor que C, A por H va a tener que ser mucho menor que C cuadrado. Pero A por H lo hemos reemplazado por G por H, que es la diferencia de potencial gravitatorio. Entonces, para que todo esto tenga sentido, delta phi en valor absoluto, bueno, acá estábamos subiendo un potencial gravitatorio, pero en general en valor absoluto, delta phi va a tener que ser mucho menor que C cuadrado para llegar a este resultado, ¿no? Es decir, que este corrimiento al rojo gravitatorio es el corrimiento al rojo que cualquier teoría de gravedad va a tener que tener en campo débil, en campo gravitatorio débil, cuando las variaciones de potencial sean mucho menores que C cuadrado. En campo fuerte, por ejemplo, en la vecindad de un agujero negro va a ser otra cosa. Pero la mecánica de Newton, o la teoría clásica en general, porque acá entró la teoría ondulatoria de la luz, nos da la pista para qué cosas van a ocurrir en campo débil. Pero también nos da la pista para ver de qué manera podemos modelar, saliendo de la geometría de Minkowski, de qué manera podríamos modelar este corrimiento al rojo gravitatorio. En la geometría de Minkowski nos habíamos quedado empantanados. Entonces vamos a ver ahora de qué manera, si somos lo suficientemente flexibles con nuestras nociones de espacio y de tiempo, porque de esto se trata de abandonar nuestros prejuicios sobre el espacio y el tiempo. Hemos ido abandonando
en las clases pasadas distintos prejuicios. Por ejemplo, el prejuicio en que las distancias eran absolutas y consecuentemente los tiempos eran absolutos, ya lo hemos abandonado. Yo mencioné que aún así la relatividad especial todavía tenía prejuicios acerca de la naturaleza del espacio y el tiempo. Por esa razón, la geometría del espacio-tiempo de Minkowski en su parte espacial era euclídea. Tenía el teorema de Pitágoras, todo eso estaba metido dentro de la construcción. Y tal vez podíamos necesitar, dije en ese momento, más adelante, abandonar también esos prejuicios y pensar en espacios-tiempos más generales. Entonces, la idea es que en el ejercicio que hicimos en el espacio-tiempo de Minkowski, habíamos llegado a la conclusión de que los tiempos coordenados de emisión y de recepción eran iguales. Y como los relojes en el espacio-tiempo de Minkowski, los relojes en reposo, los relojes que acompañaban al emisor y al receptor, medían tiempo coordenado en el espacio-tiempo de Minkowski, bueno, la conclusión era que de esa manera nos daban que el periodo de emisión y de recepción eran lo mismo. No podíamos modelar el corrimiento al rojo gravitatorio. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar la geometría para que el tiempo propio, que es el tiempo que miden los relojes, no coincida con el tiempo coordenado. El tiempo propio coincide con el tiempo coordenado porque el tensor métrico de la geometría de Minkowski es diagonal 1 menos 1 menos 1 menos 1. Pero no podríamos trabajar en otra geometría donde el tensor métrico fuera más general. Entonces, hagamos el ejercicio de pensar un poquito qué pasaría si flexibilizamos el tensor métrico y le damos una forma más general. Por ejemplo, que el tensor métrico pudiera depender de la posición y del tiempo. En este caso solo precisamos para este ejercicio que dependa de la posición, porque ya dijimos que hemos introducido un campo gravitatorio estático, para ponernos en la situación más sencilla. Entonces, ¿qué pasaría si el efecto de introducir la gravedad, o dicho ahora de otra forma, el campo gravitatorio inercial, no consiste en introducir una fuerza, sino que consiste en cambiar la geometría del espacio-tiempo de Minkowski? El espacio-tiempo de Minkowski es un espacio-tiempo, es la geometría que vemos cuando el campo gravitatorio inercial se anula. Y si no, si hay campo gravitatorio inercial, tal vez lo que sucede es que la geometría es distinta. Entonces, bueno, ¿cómo calcularíamos el tiempo propio medido por el emisor? Tendríamos que tomar la línea del universo del emisor y calcular el intervalo. La relación con el tiempo propio es a través del factor C a la menos 1, como siempre. Es el tiempo que mide un reloj que acompaña a una partícula. La partícula en este caso es el emisor. Es un aparatito que emite ondas. Bueno, entonces, el emisor sigue una línea de universo donde X y Z son constantes, porque el emisor está en reposo en el sistema de referencia que hemos adoptado. Por lo tanto, en delta XY, delta XJ, solamente interviene delta X0. El tiempo está transcurriendo, el tiempo coordenado. Pero X, Y y Z están fijos. Entonces, acá me queda delta X0 al cuadrado, es decir, C cuadrado por delta T cuadrado, en la línea de universo del emisor. Entonces sale un delta T fuera de la raíz, delta T del emisor. El C cuadrado sale fuera de la raíz como C, se cancela con el C a la menos 1, y dentro de la raíz quedó el G00, porque de esta contracción de índices solo sobrevivieron los índices 0, 0, porque solo para los índices ceros tenemos delta X. Entonces quedó G00, que en lugar de decir que vale 1, ahora decimos que puede ser función de la posición, y entonces es el G00 medido en la posición del emisor. Si hacemos lo mismo en el receptor, bueno, el tiempo propio medido en la recepción se calculará con el G00 medido en la posición del receptor. Los tiempos coordenados siguen siendo iguales, de eso no podemos escaparnos,
Pero ahora, si permitimos que la métrica dependa de la posición, podemos obtener tiempos propios, es decir, los tiempos que miden los relojes en el emisor y en el receptor distintos, valiéndonos de un G00 de valor distinto en el receptor y en el emisor. Entonces, el cociente entre el tiempo propio en el emisor y el tiempo propio en el receptor es el cociente entre los períodos de emisión y de recepción. Y ese cociente es, por un lado, igual a nu' sobre nu, usando que la frecuencia es la inversa del período, y por otro lado, usando lo que venimos de decir, el cociente entre las raíces cuadradas de G00 en la emisión y en la recepción. ¿Cuál tendría que ser el valor de G00 para obtener el corrimiento al rojo gravitatorio de campo débil que nos da el principio de equivalencia? Bueno, el G00 debería ser 1, es decir, el G00 de relatividad, más una corrección. Y esa corrección la da el potencial gravitatorio. Como estamos suponiendo que el campo es débil, vamos a suponer que el propio potencial gravitatorio es mucho menor que C cuadrado. Y entonces, si metemos esto dentro de la raíz, podemos hacer la aproximación de siempre de la raíz, es decir, que 1 más 2 phi sobre C cuadrado a la 1/2 es aproximadamente igual a 1 más phi sobre C cuadrado en la emisión. Y bueno, vamos a tener restando digamos, dividiendo vamos a tener el 1 más 2 phi sobre C cuadrado en la recepción, que a la raíz, con la raíz, es decir, esto va a ser un menos 1/2, me va a dar acá un menos 1, etcétera, 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 y eso va a formar el delta phi. Entonces, en ausencia de gravedad, el potencial gravitatorio no está, y recuperamos la geometría de Minkowski, recuperamos el G00 igual a 1, y las teorías de gravedad van a tener que tener una métrica que en campo débil respondan a esta forma, por lo pronto en su parte temporal-temporal. De la parte temporal-espacial y espacial-espacial no podemos decir nada por el momento. Pero sí tenemos ahora la idea básica. La idea básica es que la gravedad o el campo gravitatorio inercial va a dejar de ser una fuerza y se va a convertir en un efecto debido a la geometría del espacio-tiempo. Entonces, esto nos permite hablar de la generalización del principio de relatividad, porque el principio de relatividad era válido entre sistemas de referencia inerciales, en la mecánica, tanto en la mecánica de Newton como en la relatividad especial. Y eso era una cuestión incómoda. Entonces, lo que Einstein quería era generalizar el principio de relatividad para que valga en cualquier laboratorio. Y entonces, estos distintos mojones de este camino que hemos ido haciendo y que llevó 10 años en la historia de la ciencia, nos termina diciendo que en realidad la misma noción de campo gravitatorio inercial hace que separar a los sistemas de referencia en buenos y malos, los inerciales como buenos, los no inerciales, donde hay fuerzas de inercia como malos, ya pierde total entidad. Las leyes de la física deberían poder describir la interacción entre el campo gravitatorio inercial y el resto de los sistemas físicos. Y esas leyes deberían ser utilizables en cualquier sistema de referencia. Esa es la idea de generalizar el principio de relatividad. Pero para que eso sea posible, tendremos que conocer cómo es el campo gravitatorio inercial en cualquier sistema de referencia. Entonces, el último mojón es este. Tenemos que ser capaces de formular el campo gravitatorio inercial en cualquier sistema de referencia. Si sabemos cómo interactúa el campo gravitatorio inercial con los otros sistemas de la física y sabemos formularlo en cualquier sistema de referencia, habremos podido generalizar el principio de relatividad. Pero una cuestión básica que viene del principio de equivalencia es que, como quiera que sea esta reformulación, siempre tenemos el ancla a la relatividad especial. Esa ancla es que en cada evento del espacio-tiempo habrá siempre un sistema localmente inercial
donde se anula localmente el campo gravitatorio inercial y las leyes tienen la misma forma que conocíamos en la relatividad especial. Bueno, muy bien. Todo esto habrá que ver qué forma matemática toma, pero ya sabemos que el objeto central acá es la geometría del espacio-tiempo. Es ahí donde va a residir el campo gravitatorio inercial. Y ese campo gravitatorio inercial, igual que ocurre en la teoría de Newton, está determinado por la distribución de materia en el universo. En realidad va a estar determinado por la distribución y el movimiento de la materia-energía del universo, es decir, de cualquier tipo de energía, no solo de la energía contenida en la masa. Y también el movimiento, porque el movimiento es un tipo de energía. Quiere decir que la distribución y el movimiento de la materia y la energía de todo el universo va a determinar el campo gravitatorio inercial, la geometría del espacio-tiempo en cada evento del espacio-tiempo. Eso automáticamente está conteniendo la idea de Mach, la idea de que las masas lejanas son las responsables de las fuerzas de inercia, es decir, todo el universo es responsable, forma parte de la causa del campo gravitatorio inercial, tanto las masas cercanas como las masas lejanas. Bueno, entonces finalmente las leyes que conocemos en relatividad especial van a seguir valiendo en los sistemas localmente inerciales. No sabemos todavía qué forma van a tomar en un sistema de referencia cualquiera, pero además de todo eso vamos a necesitar finalmente la ley para el campo gravitatorio inercial, que será en este caso una ley que nos diga de qué manera la distribución de materia y energía en el universo determina la geometría en cada evento del espacio-tiempo. Esa geometría, ese tensor métrico que llegaremos a encontrar resolviendo lo que se llaman las ecuaciones de Einstein, cuando adoptemos un sistema localmente inercial, se tendrá que reducir localmente a la métrica del espacio-tiempo de Minkowski. Vamos a ver el chat. Sobre el G00. Sí, lo que yo dije es a ver. Tomemos entonces phi igual 0 en la emisión, entonces el G00 en la emisión con phi igual 0 me queda un 1. Y el G00 en la recepción me queda 1 más 2 veces el phi de recepción, pero el phi de recepción es G por H, sobre C cuadrado. Y como G por H sobre C cuadrado es muy chico, esto se aproxima a la raíz, ¿no? A la 1/2. Esto se aproxima como 1 menos G por H sobre C cuadrado.